Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes dándole gracias a Dios que nos permite todas las mañanas venir y presentarles las noticias. Miren, pueden cerrar filas, como dicen, contra las caravanas de migrantes como quieran hacerlas, pero mientras no le den oportunidad de trabajo a la gente, va a seguir yéndose intentando alcanzar ese sueño americano. Nunca antes como ahora en la historia de Estados Unidos los centros en donde de acopios llegan los migrantes latinoamericanos habían estado tan copados como ahora. Es más, ayer veíamos con tristeza que en la parte baja de un puente que divide una Ciudad de México con los Estados Unidos, ahí tienen retenido a miles y miles de migrantes. Pero esa es la situación que se está viviendo en la región. Y como nos interesa muchísimo más Honduras, nuestro país nuestro, a la gente denle oportunidades de trabajo, pero no le estén mintiendo a la gente y tampoco la ahorquen como lo están haciendo, por ejemplo, puntualmente con eso del cobro de la energía eléctrica. Señor presidente, diputados del Congreso Nacional, autoridades son insensibles ahora, pero al presidente y a los diputados hagan algo, pero no demagógico, sino que real. La gente no tiene para pagar lo de la energía y es un abuso lo que están haciendo. La gente pobre, cuando decimos le están cobrando entre 1.000 y 1.100 lempiras mensuales. ¿Cómo va a pagar la gente ese dinero? ¿Cómo lo va a pagar? No tiene capacidad de pagarlo. Porque si usted suma solo eso, y además, y si no lo paga, antes le permitían que llegaran 2 recibos y uno abonaba uno, hoy ya no. Si no lo paga, le cortan, pero le cortan al pobre, córtenle también al rico. ¿Por qué no le cobran y le cortan a esos grandes empresarios, a los que tienen esas empresas grandísimas y no les pagan y le deben al Estado? Y tantos meses, tantos años. Esas son las cosas de injusticia que se siguen dando todavía en el país. Lo hicimos con todo respeto y apelamos a ellos. Señor presidente, haga algo, pero verdadero. No decir, usted dijo que le iban a devolver el dinero a la gente que se les había cobrado en forma ilegal y no se ha hecho nada, en la práctica no se ha hecho nada. La gente sigue sufriendo, les digo, no le ajusta a una persona que gane 9.000 el salario mínimo y después de pagar esos 1.000 y fracción, el bus, la comida, la escuela de sus hijos. No hay capacidad. Y siguen jorobando y a partir de abril quieren cobrarle más a la gente por ese servicio deficiente de la ENE. ¿Qué culpa tiene la gente de que hayan politizado esa institución y que hayan pasado ahí solo en gran parte, perdonen la expresión, pero ladrones? Y que hayan contratado activistas permanentemente sin tener la capacidad a veces y los hayan metido ahí y que ahora se encuentren en ese berenjenal. La gente no tiene culpa de eso. La gente no tiene culpa de eso. Así que, presidente, yo sé, si no mira él, no está viendo él o su esposa, les pasan ahí todas las mañanas informes de lo que se dice en los medios de comunicación y también nosotros debemos de ser consecuentes con lo que está ocurriendo en nuestro país. Por eso es que la gente se está yendo, porque la gente está y por muy peligroso que sea irse, pues la gente dice, si me estoy muriendo, déjame aquí con mi familia. Y esa es la dura realidad que estamos enfrentando. Sinceramente se lo digo, sin el ánimo de querer desalentarlos. Venimos temprano por la mañana, quisiéramos venir, ¿cómo lo hacemos? Y en forma interna nos escuchan que cantamos, que nos reímos, que estamos así, pero también nuestro corazón no puede estar, nuestra mente tan despreocupada de lo que está sucediendo en Honduras. No le cobren más, busquen otro mecanismo, pero que no sea incrementarle el cobro de energía a la población. Busquen otra forma, recuperen esas deudas que tienen esos, entre comillas, grandes empresarios. Usted que es empresario le debe a la ENE, páguele, hombre, páguele a esa institución, páguenle a la ENE, saneen la institución, pero no le sigan cobrando más a la gente, no atraquen más a la población, la gente ya no tiene. Por eso es, miren, aquí los hechos de delincuencia, las muertes violentas, los asaltos van a seguir ocurriendo mientras la gente no tenga oportunidades de trabajo y se les siga asaltando de la forma en como están asaltando a la gente en el país. Definitivamente, eso
nos hace sentirnos a veces un poco decepcionados de lo que está ocurriendo. Escuchamos a los diputados hablar muchas veces y hablar las mismas papadas. Y es que en la práctica no hacen nada. No va a saber el presidente, no sabe el presidente del Congreso, no sabe todo, que es que la gente ya no tiene dinero. No sabe el presidente del Partido Nacional, esta gente que antes no tenía ni dónde caer muerto probablemente y que hoy son multimillonarios. Y les estoy hablando también de ministros, de muchos de ellos, de la gran mayoría de ellos. Los funcionarios que vivían en zonas de alto riesgo incluso y que ahora son potentados y viven en zonas de privilegio en la capital de la República y que son del interior del país. Eso se sabe. Eso se sabe y eso es lo que tiene que cambiar. Entonces, hoy que están ostentando esas posiciones, por lo menos hagan acciones que beneficien a la mayoría o que no les perjudiquen y denle la oportunidad a la gente de que pueda trabajar. Pero se inventan cifras, lo que le decimos con el ministro de Trabajo, y eso no es correcto. La gente sigue sufriendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un enorme placer y le damos gracias a Dios que nos permite estar con ustedes todas las mañanas. Jenny Ochoa, Alejandra Rivera, muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Así es, estamos listos para poder darle también la bienvenida a todos nuestros televidentes y que estamos ya listos con la información en este momento. Nuestros periodistas en diferentes puntos de las ciudades más importantes de nuestro país. ¿Cómo estás, Alejandra Rivera? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jenny, y muy buenos días, Jorge Zelaya, y muy buenos días a toda la población hondureña. Bienvenidos a BTV Noticias Matutino. Para mí es un enorme placer poderles saludar a esta hora de la mañana y que usted se pueda informar de todo lo que acontecido a nivel nacional e internacional. De inmediato le recuerdo nuestra frecuencia de radio 92.5 FM aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país, como también nuestra página en Facebook Live. Síganos como BTV Somos Todos Honduras y comparta ese enlace. Así es, estamos listos con las noticias. Pasamos con Jorge Zelaya. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandra. Vamos a comenzar con trágicas noticias desde Guatemala, en donde al menos 18 personas han muerto y unas 20 resultaron heridas tras ser arrolladas por un vehículo pesado la noche de ayer. Según se ha confirmado, el portavoz del Cuerpo de Bomberos de ese lugar, en el estado de Solalá, al menos 18 personas han muerto. En el oeste del país centroamericano, las autoridades no descartan que la cifra de víctimas puedan aumentar. En un primer momento se elevó a una treintena el número de víctimas, pero después se explicó que la primera cifra fue producto de que el lugar era un caos y habían fallecidos encima de otros. El portavoz aclaró que con la llegada de los fiscales al lugar de la tragedia y el ordenamiento de los cadáveres, se constató que el número de muertos son 18, entre ellos 3 menores de edad. De acuerdo con el relato del portavoz de los bomberos, los pobladores se aglomeraron en la carretera después de que fuese atropellado uno de sus vecinos por un conductor que se dio la fuga. Mientras observaban el accidente, un vehículo de transporte pesado les pasó por encima, muriendo 18 y más de 20 resultaron heridos. Lamentablemente, pues se nos informa tras recibir varias llamadas a nuestro número de emergencia 1554 sobre varias personas atropelladas a la altura del kilómetro 157.5 de la ruta interamericana, jurisdicción de Nahualá. Hacia el lugar se destacan varias unidades con personal de las estaciones de San Juan Argueta, Santa Lucía, Utatlán, Camanchaja y Totonicapán. A la llegada de las primeras unidades se informan que efectivamente habían varias personas heridas. De estas, 4 son trasladadas en estado delicado hacia la emergencia del Hospital Nacional de Sololá, 3 adultos y un menor que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo. Lamentablemente en el lugar del incidente pues se contabilizaron 18 personas fallecidas, la mayoría de estas personas adultas. Según la información de algunos vecinos, minutos antes había ocurrido un percance donde un vecino de la localidad había sido atropellado y lamentablemente pues había fallecido. Al momento en que este incidente ocurre, varias personas se acercan al lugar a observar la escena y en ese instante pues circula un vehículo de transporte pesado. El piloto no se percata de la cantidad de personas que se encontraban sobre la cinta asfáltica, por lo que atropelló a varias de ellas con el saldo antes mencionado. Sí, bueno, el trabajo que se está realizando en conjunto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en este lugar pues da cuenta de que ya han sido identificadas
algunos de los cuerpos que se encuentran en este lugar. Las personas que hasta el momento son identificadas corresponden a Cristina Costí Guarchaj, de 40 años, Antonia Carac Ishtaj, de 45, Juana Julia López Castro, de 19, Diego Jeremías Baluch, de 26, Catarina Tai Guarchaj, de 56, Salomón Zipac, de 19, María Tzoc Tambriz, de 34, Diego Ernesto Ishmatá Chocol, de 22, Cristóbal Tuul Chocol, de 60, Antonio Tai, de 64 años, Miguel Perechú Tambriz, de 40, César Miguel Ajquitepaz, de 16 años, y también fue identificado la primera persona que fue atropellada del primer incidente como Juan Chávez Ajquí, de 57 años. Sí, bueno, no se ha establecido debido a que la mayoría de personas en este lugar presentan crisis nerviosa. No se ha logrado establecer si efectivamente él era parte de algún tipo de las autoridades locales, ¿verdad? Únicamente se ha logrado establecer su identidad y que debido a este lamentable incidente pues se dio el segundo caso con el saldo que nosotros les estamos mencionando. Bueno, según la información de las autoridades, aparentemente el piloto fue localizado por las autoridades competentes. Ignoramos si fue trasladado hacia algún centro de detención, ya sea de Quetzaltenango o de Sololá. Es una situación que ya las autoridades competentes pues darán a conocer. Pero voluntarios de diferentes compañías los que hicieron el traslado de varias personas lesionadas hacia la emergencia del Hospital Regional de Occidente, siendo identificados en ese nosocomio con el nombre de Ingrid Pascuala López, de 15 años de edad, Catalina López Castro, de 40, Juan López, de 14, Manuela Zayzoc, de 34, Alonso Charchá, de 45, Cruz Sac Tambriz, de 64 y Catarina Zayzoc, de 31. Todos ellos presentaban golpes, erosiones y posibles fracturas en diferentes regiones del cuerpo. Sí, claro que sí, el mismo accidente que ocurrió acá, ellos estaban observando una persona que con anterioridad había fallecido por atropellamiento, cuando lamentablemente pues un camión pasó y los atropelló a todos ellos, ocasionándoles lo antes descrito. Las personas que mencioné, ellos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Occidente. Sí, claro que sí, son 18 las personas que se contabilizan fallecidas entre hombres y mujeres. Ahorita tengo el dato únicamente de 11 y en estos datos figura únicamente un menor de 14 años. Sí, claro que sí. Las personas fallecidas figura Juan Chávez, de 35 años, Diego Ernesto Chocol, de 22, María Zac Tambriz, de 33, Cristóbal Chocol, de 60, Antonio Jiménez, de 64, Miguel Tambriz, de 40, Micaela López Zac, de 58, César Miguel Aquí, de 16, Cristina Mayalí, de 8 años de edad, Manuel Zoc, de 40 y José Benito Tambriz, de 20 años. Claro que sí, es lamentable. Acá tuvieron que participar bomberos voluntarios de diferentes compañías, incluso la quinta compañía ubicada en Chela, Quetzaltenango, pues también se hicieron presentes a este lugar, ya que la emergencia era bastante grande. Mi nombre es Orlando Francisco. Sí, mi vecino y mi amigo es Cristóbal Tulul Chocol. Venimos en la aldea Tzucubal Ixtahuacán. Es mi amigo que se murió aquí en este trágico accidente que sucedió en este día. Pues lamentamos mucho todo lo que pasó, pues ¿qué vamos a hacer? La verdad pues no encontramos palabras de escribir todo lo que pasó, pues de que la verdad pues mi amigo Cristóbal pues usted sabe pues de que sabemos hoy en día de que ya viene el político, mi amigo Cristóbal está en un político pues, de Ixtahuacán, pues ahí está apuntado en el síndico primero, pero lastimosamente sucedió este trágico accidente, todo lo que él está en su corazón, pero así es Dios, no sabemos el momento que llegue, pues
y no llegó en su sueño que tanto ha soñado, pues ese es... Para el pueblo marca la historia. Sí, así es. Esta gente que están aquí, los que ya se fueron en su casa, toda la gente están comentando que la verdad pues es un tragedia que nunca vamos a olvidar, porque esta es la primera vez que pasa aquí esa tragedia. Pues la verdad pues ese piloto del camión o tráiler pues que no tiene conciencia de lo que pasó, pues ojalá pues las autoridades que tomen las medidas de él y que asuman su responsabilidad de todos los gastos. 7:17 resumimos en Guatemala, gracias a los colegas del grupo Alba Visión de Guatemala que nos han proporcionado toda esta información. 18 personas muertas, más de 20 heridas. Un tráiler atropelló a los habitantes en esta zona de Guatemala cuando ellos estaban observando la muerte de un líder de su comunidad y fueron embestidos por este camión. En Tegucigalpa, aquí en nuestro país, hoy por la madrugada en la zona del barrio Bellavista, 3 personas murieron calcinadas en el propio lugar y luego en la morgue Marcela con Carlos Zelaya, pero en Bellavista nuestros compañeros Said García y Merari Borjas nos amplían. Muy buenos días, adelante con ustedes, Merari. Vamos a ver. Muy buenos días, licenciado Zelaya, televidentes de VTV Noticias. Así es, a esta hora de la mañana, 7:18, informamos sobre esta tragedia que ocurrió en la colonia Bellavista, exactamente en la calle principal, un negocio, una vivienda y varios cuartos de alquiler pues fueron calcinados por completo, y lo peor que sucedió pues en horas de la madrugada fue que la señora Vilma María Andino, Ronnie Francisco Iscoa y Ernesto Rodríguez lamentablemente perdieron la vida al quedar atrapados en el voraz incendio que se suscitó, repito, en horas de la madrugada. Por acá aún se encuentran los vecinos del lugar consternados por lo que ha pasado y pues lamentando la pérdida de sus vecinos, ya que eran muy conocidos en el lugar. Muy buenos días, y nos cuenta un poco de lo sucedido. Buenos días. Pues no, todo esto fue una tragedia, empezó a la 1 de la mañana. Cuando los vecinos, los demás vecinos, nosotros vivimos al par, donde pasó la tragedia. Y, o sea, fue algo horrible, pues, o sea, nosotros tuvimos que salir disparados con los niños, pero nosotros salimos, pero ellos no pudieron salir. Doña Vilma, Ronnie y el señor don Ernesto quedaron atrapados. 2 personas salieron, Darío y Heidi. Ellos no pueden, pero las demás personas, no sé por qué no pudieron salir, porque, o sea, me imagino que fue el humo, los dejó, se ahogaron. Fue el humo, y después murieron calcinados. Muy conocidos ellos aquí en la colonia Bellavista. Vecinos de toda la vida, todo el barrio de Bellavista siente la pérdida de ellos, porque don Ronnie tenía un negocio enfrente del Villar Bellavista, de venta de carne, bien famoso. Y doña Vilma tenía su bar, un expendio. Y ahí, bueno, como le digo, perdimos a tres vecinos excelentes. Que Dios los tenga en su gloria. ¿Conocen qué fue lo que pudo provocar ese siniestro? Pues la verdad no, el cuerpo de bomberos ahorita está viendo a ver si puede ser más que todo un cortocircuito, porque eran bien delgados los alambres de ahí de la casa. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado pues el testimonio de uno de los vecinos de este lugar que pues no salen de su asombro y lamentan el fallecimiento de estas 3 personas que lamentablemente pues no pudieron salir a tiempo. Según también cuentan los demás vecinos acá, el señor Ronnie en primera instancia logró salir del lugar y en un intento por rescatar a sus vecinos que quedaban dentro de la cuartería regresó y lamentablemente pues no pudo salvar la vida de sus vecinos y tampoco la de él. A esta hora de la mañana en la colonia Bellavista, pues esto es lo que podemos informar. De inmediato nos vamos hasta la morgue capitalina con mi compañera Marcela Herrera, que tiene más información sobre los cuerpos que fueron trasladados hacia ese lugar.
Gracias, Merari Borjas, y a todas las personas que están viéndonos a través de BTV Noticias Matutino. Nosotros nos ubicamos precisamente en la morgue judicial capitalina con la licenciada Isa Alvarado, portavoz de este ente del país, para que nos brinde mayor información sobre el ingreso de estos 3 cadáveres que, llegaron acá aproximadamente a las 4 de la mañana. Ya lo mencionaba Merari Borjas desde el lugar de los hechos, y es un proceso bastante complicado, licenciada, por el tipo de fallecimiento que han tenido estas personas. Buenos días. Así es, buenos días. Pues en efecto, en estos momentos médicos del Departamento de Patología Forense trabajan en la realización de las autopsias médico-legal de esos 3 cuerpos, ¿verdad? Ya personas de la tercera edad que ingresaron a eso de las 3:50 de la madrugada, pues al Departamento de Patología, y que corresponden a los nombres de Ronnie Francisco Isaula, de 58 años, Vilma Marina Andino, de 67 años, y Ernesto Rodríguez, de 66 años. El levantamiento cadavérico fue realizado pues en Bellavista, aquí en Comayagüela, y se está pues a la espera de los familiares, y en estos momentos solo se ha realizado una autopsia médico-legal. Licenciada, pues este proceso es bastante complicado, son personas que ingresaron pues calcinadas totalmente. ¿Qué tan difícil es identificar en estos casos o cómo realizan las investigaciones? Porque ellos vienen pues en un estado bastante lamentable. Sí, así es, pues en estos momentos solo está plenamente ya identificado el señor Ronnie Francisco Isaula, de 58 años. En el caso de doña Vilma y don Ernesto, se trabaja en la identificación. Recordemos que hay varios métodos científicos de identificación, uno de ellos pues es por medio de huella, que en este caso quizás sea difícil la identificación, ¿verdad?, de ellos, porque ya viene en un estado pues prácticamente calcinado. Y pues otro método científico es por odontograma. Entonces en estos momentos ya están los odontólogos forenses trabajando en la identificación de ellos. Si bien es cierto, estamos dando esos 3 nombres, ¿verdad?, pero serán los médicos forenses que en unos momentos confirmarán si exactamente corresponden a los nombres que ya tenemos en los libros. El llamado, por supuesto, a los familiares de estas personas para que se aproximen acá a la morgue capitalina y realicen los trámites correspondientes. Así es, pues recordemos que para realizar los trámites de retirar un cuerpo hay unos requisitos, ¿verdad?, que tiene ya pues medicina forense, que se le da al familiar más cercano, ya sea al hermano, padre, hijo, ¿verdad? Es así que los familiares tienen que acercarse a las oficinas forenses para hacer los trámites correspondientes y entregar la papelería que solicite el muchacho de recepción de doliente. Muchísimas gracias, la licenciada Isa Alvarado, desde el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por esta información lamentable. 3 cadáveres han ingresado en horas de la madrugada totalmente calcinados de la colonia Bellavista, donde se registró pues un incendio a eso de la 1 de la mañana aproximadamente. Con este informe retorno a estudios principales. Buenos días. Buenos días, gracias Merari, gracias también a Marcela. Con este reporte resumimos: Vilma Andino, Ronnie Iscoa y Ernesto Rodríguez perdieron la vida calcinados después de un incendio hoy en horas de la madrugada, entre 1 y 1 minutos de la mañana. Luis Durón, con una reacción con el general don Carlos Cordero, que es comisionado del Comité Permanente de Contingencias COPECO, siempre dándole seguimiento. ¿Y qué pudo haber ocurrido en relación a este incendio en donde 3 compatriotas han perdido la vida también aquí en la capital de la República? Luis Durón, Isaac Alcerro, muy buenos días con ustedes. Así es, muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya. Me encuentro con el comisionado de COPECO, Carlos Cordero, en torno a este incendio del día de ayer en el barrio Bellavista, donde pues lamentablemente 3 personas perdieron la vida. Comisionado, según el Cuerpo de Bomberos, el 80% de los incendios estructurales es por malas conexiones. En reiteradas ocasiones a través de BTV estamos anunciando que no hagan malas conexiones o que revisen el sistema de cableado, pero lamentablemente se dan este tipo de casos. Bueno, lo que ocurre, desgraciadamente, nuestro pesar, porque una pérdida de vida es muy lamentable, no digamos 3 que han perecido en este incendio. Lo que ocurre es que muchas veces las personas, por economía, que es mal entendida, o hacen instalaciones utilizando alguna persona que no es especializada en ese ramo, o también utilizan materiales ya usados, reusados, o otros materiales que no son certificados.
hay que tener mucho cuidado cuando se están haciendo instalaciones. Luego hay muchas viviendas que ya son ya de antaño, y en ese sentido es importante poder tener la precaución de revisar las instalaciones. Cada día aparecen nuevos artefactos eléctricos, y lo que hacen muchas personas es simplemente agregar una extensión, y en esa extensión hay recalentamiento, luego viene un fuego y se incendian. Desgraciadamente pues ocurren estas cosas, y hacemos un llamado a la ciudadanía pues a evitar hacer instalaciones clandestinas, que ese es el otro de los casos, y también utilizar personal certificado para hacer lo mismo. Ahora, comisionado, esto pues lo que puede hacer es el llamado a la gente que compre los materiales adecuados, que busque personas que sepan de instalaciones eléctricas para evitar este tipo de cosas, porque una inversión más grande pues ayuda a que no se vayan a quemar todo lo que han obtenido durante todos los años y que tanto les ha costado. Así es, y en este caso pues que tengamos que lamentar la pérdida de vidas. Ahora, ¿qué se puede hacer dentro del Copeco? ¿Solo hacerles el llamado para que hagan buenas instalaciones, comisionado? Bueno, una de las partes es promover, así como se hace en la temporada navideña, promover a realizar inspecciones en barrios y colonias, de tal forma que podamos nosotros irle dictando pautas a las familias, a las personas, para que tengan mejores instalaciones eléctricas. Campañas educativas, por ejemplo. Definitivo, es parte del trabajo en las escuelas, en los colegios y hasta en las universidades, seguir trabajando con esta parte de la gestión del riesgo. Gracias, comisionado Carlos Cordero. Ya han escuchado ustedes ante esta problemática de las malas instalaciones que hay en muchas viviendas del país, en torno pues que se usan bastantes materiales de mala calidad, y esto pues provoca lo que son cortocircuitos, y después vienen lamentablemente lo que son las llamas y la pérdida de materiales y también de personas, como el día de ayer en el barrio Bellavista. Con esto retorno nuevamente al estudio. Gracias, Luis Isaac, y al comisionado don Carlos Cordero. Vamos a San Pedro Sula en este momento en directo con Mónica Zúñiga y Alexander Pineda Paz. Un joven motociclista ha perdido la vida esta mañana. Otro. Vamos con Mónica, adelante, buenos días. En el Boulevard del Norte, que es San Pedro Sula, exactamente a la altura donde está un supermercado bastante conocido por la ciudadanía. Ya se pueden ubicar más o menos por esa referencia. Una persona que se conducía en motocicleta ha perdido la vida. Aparentemente, pues él perdió el control del vehículo en el que se conducía, provocándole pues la muerte producto de los golpes. Vamos a acercarnos un poco aquí, tal vez a las autoridades conocen el nombre del joven, la familia le ha proporcionado el nombre. Se llama Oscar Antonio Suárez. Así a simple vista, preliminarmente, ¿qué pasó aquí con el joven? Pues, por lo que veo, creo que no se percató y no, la verdad no. Tendríamos que ver las cámaras o algo por el estilo, porque... Todavía no hay un informe. Sí, no hay un informe denominado, como le digo, y entonces tendríamos que observar las cámaras. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas gracias. Un oficial de la Policía de Tránsito que está en este momento pues recabando información para poder esclarecer qué fue lo que pasó en este caso, donde esta persona sí sabemos que se conducía en motocicleta y perdió la vida. Sus familiares están aquí en un costado y ellos pues están bastante consternados. Respetamos el dolor de ellos y por lo tanto no vamos a intentar platicar porque están bastante afectados. Ellos en estos momentos pues lamentan la pérdida de su familiar, y lo que sí le podemos decir a la ciudadanía es que por este sector del Boulevard del Norte tenga un poco de paciencia y precaución si esta es su vía para conducirse a su centro de estudio o trabajo, porque esto ha ocasionado un tráfico vehicular bastante pesado a esta hora. Así que le pedimos que por favor tome las vías alternas. Usted puede irse por el lado de atrás del supermercado
o incluso puede tomar otras rutas donde le sea más fácil el acceso. Además está lloviendo y sabemos de que cuando llueve se congestionan bastante algunas vías, y esta pues es una que hasta esta hora se permanece bastante congestionada. Hasta la altura más o menos del Seguro Social hay una fila en ambos carriles. Sabemos que la persona que perdió la vida pues está del carril izquierdo. Si usted viene desde el centro de San Pedro Sula hacia el Boulevard del Norte, sin embargo los del otro lado, sabemos por los curiosos, se detienen un poco a ver qué es lo que pasa y también congestionan el tráfico del otro lado de la trocha. Así que mucho cuidado, mucha precaución, tome vías alternas. Y bueno, este es lamentable lo que ha pasado aquí en el Boulevard del Norte, donde este joven aparentemente perdió el control de su motocicleta y fue el golpe sobre el pavimento que le causó la muerte. Con estas imágenes regreso con ustedes. Mónica, bueno, y muchísimas gracias. Roger Trejo, que es un habitante ahí de San Pedro Sula, nos dice que este joven, Oscar, aparentemente esquivó a una dama que se pasó, porque ahí no hay puentes a desnivel. Iba a cruzar, él intentó puente peatonal, iba a cruzarse, se cruzó prácticamente, incluso parece que ella también salió lesionada, y él fue a impactar a una de las zonas de cemento que está ahí a un costado. Iba probablemente a exceso de velocidad por la forma en cómo salió y perdió la vida en forma instantánea. Aquí es donde deben de tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Siempre se les dice a estos elementos a la gente que se anda conduciendo en motocicleta. Parece que el intentar esquivar a una persona a una joven que se cruzó la calle, provocó este accidente. No manejan ustedes de momento, obviamente, como lo ha indicado usted, específicamente, pero Roger Trejo nos está apuntando desde San Pedro Sula que aparentemente eso fue que provocó la muerte de este joven motociclista. Sí, hasta el momento pues algo muy preliminar lo que se maneja. Todavía las autoridades de tránsito están a la espera de poder verificar los videos de las cámaras para poder constatar realmente qué fue lo que pasó. Todo este sector hay cámaras, este bulevar pues es bastante concurrido, aquí hay mucho comercio, así que ellos están a la espera de poder verificar los videos y así constatar qué realmente fue lo que sucedió con la muerte de esta persona. Perfecto, gracias Mónica, gracias Alexander. Pineda Paz en San Pedro Sula, una persona conduciendo su motocicleta que muere. También ayer había ocurrido ahí mismo en San Pedro Sula. Imagínense ustedes, un motociclista con una bicicleta, con otro que conducía bicicleta, chocaron. O sea, aquí en Tegucigalpa es increíble la cantidad de accidentes que se dan por la forma en cómo la gente que conduce su moto se le mete uno, no sé, pero la gente anda como loca definitivamente. No digamos los taxistas y los que manejan esos rapiditos. Uno en la calle realmente le pide a Dios que no tenga un accidente, pero ¿cómo anda esta gente? Definitivamente. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante. Ya está nuestro invitado, el doctor Edgardo Rodríguez, con quien vamos a conversar, analista de nuestro país, sobre la situación que se vive y tantos aspectos importantes que son necesarios. Tendremos también a Jenny Alejandra con las portadas de los diarios, Mejor Ruta, y tendremos más contacto con nuestros compañeros en las móviles, y además estaremos reactivando nuestra comunicación con Guatemala para conocer más detalles de este accidente que ocurrió ayer por la noche, en donde 18 personas perdieron la vida, les hemos informado temprano, y más de 20 personas están en este momento con estado delicado de salud. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, regresamos en un instante. La realidad nacional nos preocupa enormemente lo que está sucediendo en el país, y le escuchaba en sus intervenciones también en su programa nocturno en relación a aspectos relacionados con lo que puede ser la descentralización de servicios en momentos que son cruciales para el país. Hay instituciones tanto a nivel gubernamental como a nivel de municipalidades de las 298 en el país. ¿Cómo podría hacerse? ¿Qué experiencias se tienen? Y son aspectos en un conocedor en todas estas materias que era importante invitarlo para que nos hablara de ello. Primero, doctor, gracias por acompañarnos y bienvenido al programa. Muy buenos días, estimado amigo Jorge Zelaya, y buenos días al inmenso público de este tan gustado noticiero. Para mí es un gusto estar con usted, en efecto, para conversar
sobre algunas políticas públicas, políticas de Estado. Cuando uno escucha las denuncias, las quejas de la ciudadanía por que no hay maestros en las escuelas, o que las escuelas están deterioradas, que se están cayendo, que no hay material didáctico, o cuando escuchamos que no hay medicinas, que no hay médicos, que no hay equipo, que están en mal estado los centros o los hospitales o centros de salud regionales. Y cuando uno ve el deterioro del bosque a través de la quema, a través de la tala ilegal, a través del gorgojo, entonces uno se pregunta, ¿a dónde iremos a parar? ¿Por qué esto es tan reiterativo? Esto es de décadas, ya es una cosa que salud, educación y el problema forestal, agrícola, está estancado. Entonces esto obliga, Jorge y amigos televidentes, pueblo hondureño, esto obliga a repensar el desarrollo de nuestro país. Así que sobre eso vamos a conversar. Correcto. Bueno, mire, la centralización a nivel del gobierno, usted apuntaba aspectos, por ejemplo, de lo de la salud, que es muy importante. Todos los hospitales en todo el país lo sigue manejando el gobierno a través del Ministerio de Salud, pero de Tegucigalpa. En las escuelas, si aquí en Tegucigalpa se presentan problemas que los mismos, bueno, no hay maestros en tal zona, está deteriorado el techo, si es en Tegucigalpa, en donde está el propio ministro, que no ocurre en el interior. En Ocotepeque, por ejemplo, en Ocotepeque, en Copán, en Gracias a Dios, en todos esos departamentos, como dicen, más escondidos del país, el deterioro del bosque, la quema. Aquí en Tegucigalpa está el Instituto de Conservación Forestal. ¿Cómo va a controlar lo que ocurre en la Mosquitilla, las quemas permanentemente? ¿Bajo qué circunstancias? El gorgojo descortezador, igual, aquí en Tegucigalpa usted puede tenerlo ahí en el bosque que está alrededor. Bueno, y no controlan ni lo de la tigra, muchísimo menos para que puedan controlar lo que está allá. Pero ¿cómo hacer, o sea, para que el gobierno no siga centralizando y teniendo todo así amarrado, doctor? En efecto, como usted lo señala, Jorge y amigos televidentes, pueblo hondureño, hay estrategias de gobierno, estrategias de país. Una de ellas es la centralización de los servicios que presta el gobierno. Y nosotros en Honduras tenemos un esquema centralizado de gobierno. Fíjense ustedes que desde acá, desde Tegucigalpa, se compran, digamos, el alcohol o las pastillas para el dolor de cabeza que se distribuyen en Ocotepeque, por ejemplo, en Nuevo Ocotepeque. Imagínense ustedes el costo que tiene trasladar este tipo de cosas. O el nombramiento de una aseadora en una escuela en Islas de la Bahía, por ejemplo. Los meses, los años que toma esto. Entonces, ese esquema centralizado de gobierno ya no resulta, ya no está dando resultado. Con lo cual no quiere decir que desaparezcan las secretarías de Estado, son necesarias, pero necesitamos, Honduras, a gritos, de manera urgente, requiere descentralizar algunos de los servicios fundamentales, como por ejemplo, salud, educación y manejo forestal. No podemos continuar con un esquema en donde la burocracia, la lentitud esté, digamos, minando la demanda de la ciudadanía por salud, educación y el tema forestal. Hay muchas experiencias en el mundo en donde nos señalan que entre más acerquemos a la población los servicios en cuanto a su responsabilidad, en cuanto a su administración, es mucho más eficiente, con la supervisión, lógicamente, de las secretarías de Estado. Entonces, cuando uno analiza la problemática de algunos de los servicios del país, se da cuenta, Jorge, que no funciona, el actual esquema centralizado no funciona. Y hay que pasar a un esquema de descentralización. Y cuando hablamos de descentralización, no hablamos solamente de tirarle la carga a los alcaldes, no, estamos hablando de descentralizar responsabilidades, pero también descentralizar recursos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se podría hacer una descentralización en estos aspectos que son importantes y que lo han manejado? Educación, salud y en lo del control del bosque. Por ejemplo, en la descentralización de salud, hay aquí experiencias, por ejemplo, de manejo de hospitales, como el Hospital del Sur,
que es manejado por una fundación. El Hospital Escuela en su momento, hasta hace poco. Sí, pero eso fue un fracaso. No, pero fue manejado por la universidad. Por la universidad, a eso me refiero. Sí. Fue manejado por la universidad. Claro, pero volviendo al ejemplo del sur. Que fue en Acabome, creo. Sí, ese hospital es manejado por una fundación. Eso no quiere decir que lo hacen al libre albedrío, sin dar informes, no. Eso quiere decir que administrativamente, funcionalmente, operativamente, el día a día lo manejan ellos, obviamente traspasándole recursos. Lo mismo, creo que en Cortés también hay algunas experiencias, algunos hospitales en donde se le ha entregado a nivel local el manejo. Lo mismo puede suceder en educación, ¿verdad? El manejo operativo, ¿verdad? El nombramiento, la compra de equipo, insumos, etcétera, a nivel regional o a nivel local. Porque también hay ciertos servicios que puede ser un manejo regional y otros a nivel local. Y en el caso del bosque, ¿qué es lo que está pasando en Honduras con los incendios desde hace décadas? La gente no le importa. El pueblo puede ver que se está empezando un incendio y la gente no reacciona. Y todos nos quejamos y decimos, la gente tiene que denunciar, la gente tiene que combatir los incendios. La gente no tiene por qué, no tiene un estímulo. Entonces, a la población, el ser humano funciona en base a estímulos. Y si a la población que vive cercana a los bosques o dentro de áreas boscosas no se le da estímulo, no le va a importar. Es más, se desestimula el cuidado del bosque. ¿Cómo se desestimula? Si usted ve, de tiempo en tiempo aparecen en la prensa personas que estaban cortando, digamos, leña y son apresadas. Entonces, por cortar leña usted va preso. ¿Qué estímulo va a tener una persona si la meten presa por cortar un poco de leña para su subsistencia, para su necesidad diaria? Entonces, a las personas hay que darles estímulos para que cuiden, protejan y reforesten el bosque. Como estamos actualmente, ICF no se da abasto, ¿verdad? ICF, el Instituto Forestal, o antes la CODEFOR, no se daban abasto. ¿Cómo van a controlar? Como decía usted, no pueden controlar un incendio ahí en el Atío, que está aquí nomás, no digamos un incendio allá en Lempira, por ejemplo, en Merendón, en el norte, etc. Entonces, con un esquema de aprovechamiento, manejo del bosque a nivel local y comunitario, experiencias que ya tenemos, estas son cosas que en muchos países como Chile, Finlandia, que son referentes en el manejo forestal, digamos, ha dado mucho éxito. En Canadá también, en donde se le da participación a la comunidad y se le da participación al municipio en las tareas de conservación y aprovechamiento y defensa del bosque. Honduras tiene un problema grave, no de ahora, desde hace por lo menos 30 años atrás se ha venido agravando por el crecimiento de la población, por la presión de la agroindustria y otro tipo de negocios, que la ganadería extensiva, la agricultura que se va extendiendo. Entonces hay una gran presión por la destrucción del bosque. En ese sentido, pues, debemos cambiar el esquema centralizado. Y yo he dicho, Jorge, la mejor prueba del fracaso de la centralización es la destrucción y depredación del bosque que tenemos actualmente. Es decir, es evidente que hemos fracasado con el esquema centralizado que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, necesitamos pasar a un esquema donde haya una autoridad nacional y donde se le den competencias y recursos a los municipios y a las comunidades. Y fíjese que yo me voy más largo, Jorge. Usted acababa de decir el problema vial. Todos vivimos esta gran anarquía que vive Honduras. ¿Por qué? Porque también el servicio vial, la Policía Nacional de Tránsito, opera en Tegucigalpa, otro servicio centralizado. En Estados Unidos y en muchos países, el control del tráfico lo hacen las autoridades locales, las municipalidades, las ciudades. Entonces tenemos en Miami, por ejemplo, la Autoridad de Tránsito de Miami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Honduras todo quiere manejarse desde Tegucigalpa. Las instituciones no se dan abasto y los recursos del Estado cada vez son más limitados. Por lo tanto, se necesita cambiar la mentalidad de los políticos, de los administradores del gobierno, para empezar a cambiar de estrategias de políticas
públicas, del manejo de algunos de los servicios fundamentales. Y el tema de tránsito es fundamental. Ya la alcaldía de Tegucigalpa ha sacado a algunas personas vestidas de amarillo, pero no tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna autoridad, nadie les hace caso muchas veces. Entonces, pero si usted le traslada esa responsabilidad con recursos a las municipalidades, estoy seguro que la situación del manejo vial cambiaría. Lo mismo en el tema forestal, en educación y en salud. Como Estados Unidos es el referente que siempre tenemos nosotros, en los diferentes estados las leyes son distintas. En el mismo Estados Unidos, la aplicación de justicia en un estado puede ser cadena perpetua para alguien. O con el tema migratorio, el tema migratorio, es correcto. Hay algunas ciudades son súper tolerantes y otras son hostiles. Okay, pero ahí el Ejecutivo no tiene injerencia en esas decisiones. Es el gobernador, es la corporación, la autoridad local. Entonces, eso puede ser también como un referente también acá para nosotros, porque aquí la aplicación, que es de carácter general, pero no debería de ser una misma aplicación en Francisco Morazán, como lo mismo en Cortés, lo mismo en Lloro, que son realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Sí. El caso de Tegucigalpa, San Pedro Sula, por ejemplo, hay mucho más recursos, mucho más instituciones, pero hay otros, bueno, la gran mayoría, digamos, de regiones y departamentos del país tienen graves problemas de presencia institucional. Bueno, aquí, digamos, en los departamentos más alejados del centro, llamémoslo así, la presencia institucional es esporádica. Sí, es esporádica. Ahí ver un funcionario, por ejemplo, no sé, de salud, un viceministro, un director de salud allá en los departamentos más alejados, es una rareza. Pero además no es solamente de ver a las personas, es tener recursos, tener la autoridad para manejar ciertos temas, ¿verdad? Entonces, repetimos, salud, educación, manejo forestal, y yo le agrego incluso el asunto vial, que es una cosa grave, gravísima. Es la segunda causa de muerte. Los accidentes, las muertes por accidentes de tránsito es la segunda causa de muerte ya en Honduras. Entonces necesitamos repensar el manejo de las políticas públicas. Necesitamos pasar a otros esquemas, porque los esquemas centralistas han fracasado. Han fracasado. Y con el tema forestal, que tiene que ver con el medio ambiente, todo el pueblo hondureño sabe la gravedad de esto. Estamos perdiendo el agua, estamos perdiendo la naturaleza, estamos perdiendo el aire, estamos perdiendo incluso la producción de alimentos, la migración de las personas. Mucha gente es obligada a emigrar de su localidad porque ya no hay agua, porque ya los bosques se secaron, porque hay un proceso de desertización, por ejemplo, en ciertas zonas del sur del país. No podemos continuar en esto, tenemos que tomar grandes decisiones como Estado. Ahora, esta participación de la sociedad como tal tendría que ser a través de las alcaldías, a través de sociedad civil, a través de patronatos. ¿Cómo verdaderamente tendría que hacerse en su concepto todo esto, doctor? La descentralización es un esquema diverso en donde yo decía, por ejemplo, siempre existe una autoridad central que vigila y supervisa en el nivel nacional. En el nivel local, el alcalde es una autoridad. Mire, sin que yo diga esto... Pero las alcaldías manejan muy poco presupuesto. Sí, manejan poco presupuesto. Por eso digo yo, hay que descentralizar responsabilidades y descentralizar recursos también. Entonces, el alcalde es una figura central. Quiérase o no, el alcalde está pendiente de la escuela, ahí lo van a molestar por los del centro de salud, si tienen una necesidad de reparar una ambulancia, recurren al alcalde, y en el tema forestal también, ahí andan los alcaldes viendo el tema del gorgojo, viendo el tema de los incendios. Entonces el alcalde es la figura, pero además no podemos solamente dejarle la carga al alcalde. Ahí es donde hay que involucrar a las comunidades, a través de comités, a través de patronatos, a través de juntas de manejo forestal. Hay que involucrar a las comunidades, las que viven cerca o dentro de las zonas, digamos, de bosque, lo que queda de bosque en nuestro país. Entonces, es una alianza, comunidades, alcaldía y autoridad nacional. Y es una coordinación
repito, no solamente de responsabilidades, sino que también de recursos, porque somos un país pobre donde tenemos que utilizar de la mejor forma los recursos. Entonces, en un esquema en donde participen desde el nivel más bajo, que es el ser humano, el individuo, la persona, entonces hay que involucrarlo. Y se me olvidaba el caso, por ejemplo, de los grupos étnicos, ¿verdad? Los grupos étnicos han convivido con la naturaleza. En la Mosquitia, por ejemplo, en comunidades lencas, comunidades garífunas, han convivido con la naturaleza. Lo que pasa que el Estado les ha quitado, el Estado y muchos propietarios privados que también los han invadido, los han echado de sus tierras, les han quitado esa libertad que tiene el ser humano, o que debe tener el ser humano, de poder gozar, disfrutar de manera responsable de los recursos. Entonces, estos son esquemas que ya han sido probados en el mundo entero. En Honduras también hay experiencias, por ejemplo, de cooperativas agroforestales, que se les asignan áreas determinadas del país para el uso, aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos forestales, y han dado resultados. De una manera planificada, pero siempre vigilado, o sea, siempre controlado. Claro, que con una legislación, con un ordenamiento, asignándole responsabilidades a las instituciones nacionales, asignándole recursos y responsabilidades a los alcaldes y a las comunidades, porque no es una cuestión a la loca, ¿va? No es cuestión de que, bueno, ahora todo el mundo. Y otra cosa, Jorge, porque por el tema de los incendios en el Gorgojo, el problema de muchas áreas boscosas que son privadas. Yo estuve en una gira de campo con el director de ICF y nos comentaba que la gran mayoría de las propiedades en Honduras son privadas, montañas, zonas montañosas, zonas de bosque, son privadas, y los dueños no hacen nada. No hacen nada. Fíjate que hay brotes, por ejemplo, de gorgojo, y los dueños de los bosques no hacen nada. Entonces quieren que el gobierno le resuelva todo, y son privados. Entonces aquí también hay que revisar la ley, porque la naturaleza es un tema de interés nacional. Es cierto que hay propiedad privada y sí hay que respetarla, Jorge, pero es de interés nacional. Porque un bosque, aunque sea suyo, ese bosque emite oxígeno y captura dióxido de carbono y es productor de agua. Y eso no solamente le beneficia, es de interés nacional. Es de interés colectivo. De interés colectivo. Entonces, mucho ojo, muchos incendios, los mismos dueños le meten fuego para agricultura. O se hacen de la vista gorda, con el tema del gorgojo se hacen de la vista gorda, y eso nos afecta a todos. Hay que legislar para, volver obligatorio que los dueños de bosque, los dueños de grandes propiedades de tierra, atiendan el tema de los incendios y atiendan el tema del gorgojo. No, solo porque sea privado no quiere decir que no hay una responsabilidad colectiva. Y un ejemplo, para no irnos tan largo, que es aquí en Tegucigalpa, lo que se da siempre para la zona de verano, en Semana Santa, siempre para Semana Santa, los incendios aquí en el Hatillo. Es una zona de amortiguamiento y que es una fuente de agua permanente para la población. Bueno, hay especulaciones, porque es una especulación, uno no lo ha podido probar, pero que dicen que ahí se deforesta, le meten fuego porque quieren hacer construcción. Quieren construir, quieren lotificar. Quieren lotificar en la zona. Entonces, aunque es de propiedad privada, pero hay un beneficio general. Entonces aquí el Estado tiene que intervenir necesariamente, porque puede, y es privado. Nosotros es privado, pero está en la zona de amortiguamiento. Anoche, precisamente en el programa en donde yo estoy en las noches, me enviaban una nota donde la alcaldía de Tegucigalpa autorizaba, no ahorita, creo que fue en el año 2010, autorizaba a una empresa lotificadora lotificar, valga la redundancia, en la zona de amortiguamiento de la Tigra. Eso debe ser prohibido. Lo mismo pasa en el Merendón, Jorge. El Merendón hay que protegerlo. Ahí están las compañías. Yo no sé, este afán de los contratistas haciendo dinero con la destrucción del medio ambiente, pudiendo hacer esos proyectos de vivienda en otras partes. No, tienen que ir a la zona núcleo del Merendón, de la Tigra, o de muchos otros zonas de reserva que hay en Honduras. Y la población debe estar activa y debe protestar, debe salir, debe denunciar, como este caso que me enviaban ayer, la alcaldía de Tegucigalpa prestándose a autorizar
construcciones en la zona de amortiguamiento de la Tigra. Eso no puede ser. Y repetimos, aunque sea privado, exacto, no se puede permitir. Y si hay que indemnizar a esa persona, hay que pues, hacerlo. Hay que hacerlo. Es correcto, es porque es por la sobrevivencia de los hondureños y en este caso de los que vivimos, que pues, recibimos agua de la Tigra. Esta es una cosa de interés nacional. Y repito, si hay que indemnizar a esa familia propietaria de tierras en la zona de amortiguamiento o en la zona núcleo inclusive de la Tigra y de la Tío, hay que hacerlo porque ya es una cosa de sobrevivencia. Se puede hacer, darle, y cuando fui regidor, o darle en otro lado, decirle, bueno, mire, tenemos que quitarle esto. Por cuestiones de conservación. De conservación, pero lleguemos a un acuerdo y vamos a buscar de mutuo acuerdo un lugar en donde se le va a permutar a usted. O sea, le vamos a quitar esto por cuestión de seguridad. De seguridad, de sobrevivencia. De sobrevivencia, y le vamos a dar en otro lado. Le digo con conocimiento de causa porque cuando yo fui regidor en el periodo anterior, incluso ese tema se tocó. Unas familias que querían notificar y le digo, bueno, por lo menos mi voto va a ser en contra. Mi voto es en contra porque es un pulmón para la capital y lo generador, productor de agua. Productor de agua en esa misma zona. Entonces, aunque es privado, hay una cuestión de sobrevivencia y por lo que estamos viviendo, bueno, vamos a indemnizarlo a justiprecio o se le da en otro lugar. Alternativa. Otra alternativa. Hay que tener mucho cuidado. Y esto lo escuchamos en distintas partes de Honduras donde hay zonas de reserva, zonas de amortiguamiento, montañas productoras de agua, que hay dueños privados de esa zona y empiezan a deforestar. Ojo con esto, no por el hecho que sea privado, ¿verdad?, de propiedad privada y que hay que respetarla, no quiere decir que se va a permitir la destrucción del medio ambiente. Esto es insólito. Este es el tipo de cosas, Jorge, que hay que revisar en la ley. Hay que revisar la responsabilidad que tienen los dueños de terrenos en zonas boscosas, porque ya es un tema de interés nacional, respetando la propiedad privada, pero también viendo la responsabilidad colectiva que hay del medio ambiente. Entonces, volviendo al concepto de descentralización, necesitamos, y esto es un mensaje para los políticos, para la sociedad hondureña, que debemos ser proactivos, pero para los políticos hay que ir repensando la manera de administrar Honduras, porque el esquema centralista, y termino con esto también, Jorge, el tema del agua potable. Yo trabajé muchos años con la implementación de la ley marco del sector agua potable y saneamiento. Hoy las municipalidades, la mayoría de municipalidades de Honduras manejan lo que es la administración del agua potable. Y ese es un esquema de centralización y ha ido funcionando. A unas municipalidades les ha costado más, etcétera, y a otras menos. Pero ese es un esquema que está vigente y que prueba que descentralizando responsabilidades y recursos se puede manejar mejor. Antes el SANA, por ejemplo, se arruinaba una tubería en Santa Rosa de Copay. Imagínate, había que comprar el tubo en Tegucigalpa. Tardaba un año, a veces 2 años, Jorge, en una compra para un repuesto que era fundamental en Santa Rosa de Copay. Se arruinaba un carro y hasta ahí nomás llegaba. Ahí llegaba el carro. Y entonces estos esquemas centralistas obedecían a otro tiempo, cuando Honduras era más pequeñita, que desde aquí, desde Tegucigalpa, se podía manejar todo. Hoy ya es mucho más complejo el país. Hay que ir hacia un esquema de descentralización. Salud, educación, manejo forestal, y yo le agrego el tema de tránsito, que se ha vuelto un tema grave en Honduras. Porque un asunto es Tegucigalpa, San Pedro Sula, en eso respecto a lo último de tránsito, y otros son las ciudades muchísimas pequeñas. Sí, en una ciudad pequeña no hay problema. Sí, no hay problema. Sí. Pero las ciudades grandes y tránsito. Mire, ¿qué es lo que dicen? La policía, no tenemos elementos, y tienen razón. ¿Cómo va a cubrir la policía de tránsito las necesidades en tantas ciudades grandes o medianas? Es imposible. Entonces ahí tiene que entrar las alcaldías, pero dándole recursos. Por ejemplo, en el cobro de la ¿cómo damos? En el cobro de la matrícula se le puede dar un lempira a la alcaldía para que lo dedique al tema. Entonces, hay muchos esquemas, hay esquemas que se pueden utilizar, pero hay que cambiar el enfoque centralista del Estado en ciertos servicios, en ciertas áreas. No estoy hablando de todo, en ciertas áreas estratégicas, fundamentales. Salud, educación, manejo forestal, debemos darle otro enfoque, porque ha fracasado lo que tenemos actualmente. Ahora, ¿aquí corresponde al gobierno como tal tomar una iniciativa o debe haber presión de la misma sociedad civil? Yo creo que debe haber presión desde la sociedad civil, desde la base de la sociedad.
debe haber presión, porque los políticos tardan mucho en reaccionar. El político por naturaleza es muy lento en el cambio de esquema. Y esto representa un cambio revolucionario, vamos a decirlo, en la administración del Estado. Pasar a descentralizar funciones, servicios, no es fácil para el político, porque se le quita, hasta cierto punto se le quita poder, se le quita influencia. Entonces tenemos que ser los ciudadanos, dejemos de quejarnos por teléfono, por WhatsApp, en los medios de comunicación, organicémonos y exijámosle a los partidos políticos, al gobierno, el cambio de estrategias en las áreas fundamentales de la vida de los hondureños. Si continuamos en este esquema centralista, Honduras va a ir sucumbiendo poco a poco. Y el tema de medio ambiente es el mejor ejemplo que podemos poner de una muerte lenta por no cambiar los enfoques del manejo, la administración y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Doctor, le agradecemos muchísimo. Hace unas 2 semanas que conversamos sobre el tema y le dije, vamos a tener la oportunidad de hacerlo en nuestro medio, porque nos pareció sumamente interesante. Yo creo que es algo que se tiene que empujar, y si los políticos, que yo lo comparto al 100%, en la toma de decisiones son exageradamente lentos, y hasta cuando ya miran, como dice, que están con la soga al cuello en determinado tema, empiezan a tomar decisiones. Así que yo le agradezco, le dejo 30 segundos por favor para que se despida sobre este tema que es tan importante y que ojalá no lo perdamos y que le demos continuidad. Hasta a manera de presión. Primero agradecer, Jorge, el espacio, saludar a este inmenso auditorio y al pueblo hondureño, decirle, dejemos de quejarnos, dejemos de pensar que los políticos van a resolver los problemas fundamentales de nuestro país. No es así. A los políticos hay que hacerles acompañamiento, hay que hacerles planteamientos, y este planteamiento de la descentralización, por lo menos de una parte, si no es de todo, una parte del manejo de salud, del manejo de educación y del manejo forestal. Empecemos poco a poco, una parte si es posible, para que Honduras empiece a transitar por otro tipo de enfoques de desarrollo, porque el actual, centralista, está demostrado que fracasó. Muchas gracias y buenos días. Gracias, doctor, una vez más. Gracias. El doctor Edgardo Rodríguez nos ha acompañado aquí en nuestra entrevista de fondo que habitualmente hacemos a partir de las 7:30 de la mañana hasta este momento. Hay aspectos importantes en este tema de la descentralización de servicios. Él lo ha apuntado, lo reiteramos, en este momento en el campo educativo es fundamental, en el aspecto de la salud, en lo que es el manejo del bosque, y se ha agregado también el tema de viabilidad, porque es necesario por lo que ocurre en el día a día en ciudades como Tegucigalpa, como San Pedro Sula, para solo mencionar 2 de las más importantes en cuanto al tráfico vehicular que existe en el país. Es interesante la participación de la sociedad civil, la participación de los alcaldes de los 298 municipios. Si no se puede hacer en su totalidad, como dicen, se va a ir haciendo en forma progresiva, de poco a poco. Pero es importante que esto lo entiendan los políticos al más alto nivel y se den cuenta que han fracasado las políticas centralistas, las políticas de control que desde la capital quieren estar resolviendo problemas en el interior del país. Y no son capaces ni de resolverlos aquí, entonces muchísimo menos para que ocurra en el resto del país. Gracias una vez más al doctor Rodríguez por habernos acompañado. Una brevísima pausa, quédese con nosotros y regresamos en un momento. Noticias Matutino. Como usted puede observar en este momento, mire cómo está el congestionamiento de vehículos exactamente en el anillo periférico. Si usted viene de Ciudad Mateo bajando el Arturo Quesada, a unirse en este momento por esta ruta, encontrará congestionamiento de vehículos en el anillo periférico de los 23 kilómetros por hora, 19 kilómetros por hora para todos los que van a salir del Luarque o de la salida al sur. Encontrarán tráfico vial en toda esa zona del anillo periférico hasta llegar al lato de en medio.
Mire cómo está el congestionamiento vial. Ahora bien, si usted se dirige en este momento por el Aeropuerto Internacional Toncontín, también encontrará congestionamiento de vehículos en estos momentos de los 10 kilómetros por hora, de los 11 kilómetros por hora. Así están los cambios de velocidad en toda esa ruta de la Comunidad Económica Europea, de ese bulevar, enfrente exactamente del Aeropuerto Internacional Toncontín. Si usted viene de la calle Los Alcaldes, encontrará tráfico de los 10 a los 4 kilómetros por hora. ¿Qué nos están diciendo en este momento nuestros Wazer a través de esta buenísima aplicación? Que el tráfico en esta zona de la calle Los Alcaldes prácticamente está detenido de los 6.7 kilómetros por hora. Vemos que también hay más arterias en otro punto también importante a nuestro país. El Boulevard Fuerzas Armadas, que es la zona de Tegucigalpa, donde se hace bastante congestionamiento en estos momentos, que son las 8 de la mañana, 8 y 15 de la mañana. Mire cómo está en este momento, 7 kilómetros por hora, 9 kilómetros por hora. Así está el congestionamiento de vehículos. En la colonia Mayangle también se hace tráfico vial en este momento para todos los que van para Comayagüela. En esa zona encontrará congestionamiento de los 10 kilómetros por hora. También en la colonia Santa Fe, 6 kilómetros por hora. Así está el congestionamiento de vehículos en las diferentes arterias de Tegucigalpa. Esta ha sido la mejor ruta en BTV Noticias Matutino. Continuamos con Jorge Zelaya. Gracias, Jenny Ochoa. Mejor ruta en este momento, que es tráfico pesado en la capital de la República. Gracias, Jenny. Hacemos una actualización en este momento desde Guatemala con Samuel Orozco, del grupo Albavisión, de nuestros colegas en Guatemala, sobre 18 personas que murieron, más de 20 heridas en un accidente de tránsito ocurrido ayer en horas de la noche. Samuel Orozco desde Guatemala. Adelante, muy buenos días. Hola, buenos días. A esta hora, pues, ubicados frente al Salón Municipal, que fue utilizado como morgue para hacer los exámenes a los cuerpos por parte de los médicos forenses. Guatemala se viste de luto. ¿Por qué? Por este accidente trágico que ha dejado 18 personas fallecidas y 18 personas heridas, cuando ellos estaban en otra escena en la cinta asfáltica, la carretera principal, en el kilómetro 158.4 aproximadamente, de jurisdicción de Nahualá. La situación que se ha generado, pues, ha dejado a familias enlutadas, ha dejado dolor, tristeza, llanto en el pueblo de Nahualá, y por eso, pues, se ha solidarizado todo el país con este pueblo, porque si hablamos de incluso niños, hablamos de la esposa de un pastor, una persona que iba para candidato a un puesto electoral. Estamos hablando en estas elecciones, candidato a un puesto público, pero pues la población está consternada ante lo ocurrido. El piloto de este camión que ha ocasionado este accidente ya fue capturado. Sin embargo, son varios los procedimientos que se tienen que hacer. Termino con esto. A esta hora ya se han entregado todos los cuerpos aquí a las familias presentes. Para la red de noticias Albavisión, soy Samuel Orozco desde Guatemala. Bien, gracias, Samuel. Bueno, está en la alcaldía prácticamente, pero en Sololá se ha presentado este accidente, 18 personas muertas y más de 20 heridas. Tenemos el clima. Alejandra Rivera, bueno, tenemos algún problema en este instante. Vamos a ofrecerles lo que sucedió ayer en horas de la noche en el Congreso Nacional. Gracias, buenos días, qué gusto saludarle, licenciado Jorge Zelaya. Jenny, Alejandra, es un placer poder compartir con ustedes a continuación este resumen legislativo de los temas más importantes que se trataron el día de ayer en el Congreso Nacional, entre ellos la posible cancelación del contrato de la empresa Energía Honduras. El Poder Legislativo continuó discutiendo su tercer y último debate, la ley del benemérito Cuerpo de Bomberos. Por primera vez, a partir de la vigencia de la presente ley, debe hacerse en el término de 15 días. A discusión el artículo 77.
Pero la discusión de los últimos artículos de la ley de bomberos se suspendió después de discutir el artículo 78 para continuar la próxima semana los pasos finales de su aprobación. Sin embargo, la polémica a lo interno del hemiciclo legislativo se dio cuando la Comisión de Energía anunciara que se estaría presentando la próxima semana el dictamen que podría dar fin a la estadía de la empresa Energía Honduras en el país. En ese sentido, el día de hoy hemos recibido ya en el seno de la Comisión de Energía un proyecto de ley dirigido a revisar el cumplimiento de contrato por parte de la empresa de Energía Honduras. Con esto, diputado, me está diciendo, perdón que lo interrumpa, es que se estaría cancelando el contrato de Energía Honduras en el país. No podemos llegar todavía a ese alcance. De lo que estamos hablando es que hoy se recibió el proyecto, corresponde a la Comisión de Energía realizar el dictamen. Una vez realizado el dictamen, si es favorable, se pasa al Pleno del Congreso Nacional y es el Congreso Nacional el único que tiene autoridad para decidir en ese momento si aprueba o no la cancelación o la continuidad del contrato de Energía Honduras. Congresistas de la oposición afirman que si el consorcio colombiano se va del país, esto sería un respiro para el pueblo hondureño en cuanto a la tarifa energética se refiere. Si pasa en comisión de dictamen, pasa en la Cámara, porque ahí hay representantes de todos los partidos políticos. Y yo sé que la bancada liberal y libre y las otras bancadas, aunque el Partido Nacional se ponga en contra, yo sé que van a votar a favor, porque esa empresa es exagerado el daño que le ha hecho a este país. Pero mientras a lo interno del Congreso Nacional la sesión se realizaba con normalidad, a las afueras de este poder del Estado, un grupo de padres de familia y empleados del Infop protestaban por la actual crisis del centro de enseñanza. Manifestándonos en contra de la privatización del Infop, en contra de los despidos masivos que se están anunciando, más de 600 trabajadores despedidos, y en contra de que los servicios que da el Infop pasen a la empresa privada, con un compromiso de la Comisión de Educación del Congreso que dirige el diputado Darío Vanegas, que va a recibir una comisión el próximo martes a las 5 de la tarde acá en el Congreso para profundizar sobre la problemática del Congreso y plantear acá al Pleno del Congreso Nacional. El tema de la situación legal del periodista David Romero Elner continúa en la palestra pública y consultamos al periodista y ahora parlamentario Darío Vanegas cuál sería su opinión en torno a este caso. Creo que los delitos en contra del honor no deben ser castigados de esa manera, deben pasar al área civil y debe de castigarse de otra forma, porque cuando se trata de delitos cometidos por comunicadores, se lesiona no solo al comunicador, sino se lesiona al pueblo que ustedes representan. La prensa es un espejo plano, es un espejo de la sociedad y por lo tanto se debe preservar el respeto irrestricto a la libertad de prensa, porque me parece que esa es una de las piedras fundamentales de una democracia creíble y funcional. Estos fueron los temas de vital importancia la noche ayer en el Congreso Nacional. Hoy los parlamentarios están convocados para sesionar a las 10 de la mañana. Nosotros, con este informe y con imágenes de mi compañero Brian Ramírez, retornamos con ustedes a estudio. Buenos días. Buenos días, gracias, Sefer. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Una brevísima pausa. Quédese con nosotros. Volvemos en un momento. A continuación, los precios de la canasta básica en BTV Noticias Matutino. Cuajada la libra, 38 lempiras. Mantequilla crema la libra, 28 lempiras. Mantequilla rala la libra, 18 lempiras. Quesillo la libra, 36 lempiras. Queso con chile la libra, 40 lempiras. Queso semiseco la libra, 52 lempiras. Queso fresco la libra, 36 lempiras. Requesón la libra, 22 lempiras. Prepárense y pongan mucha atención. Si usted no tiene trabajo, personal para call center necesita con experiencia, manejo de inglés 100%, favor enviar currículum al correo que aparece en pantalla. Seguimos con más oportunidad de empleo. Presten mucha atención porque al que madruga Dios le ayuda. Escuela Bilingüe necesita docentes 100% bilingüe, graduados de la carrera de inglés, interesados en enviar su hoja de vida al correo que está apareciendo en estos momentos en pantalla o ponerse en contacto al 2238-8981 o al 2220-4385.
saque un lápiz y un papel y ponga mucha atención en estos momentos. Si usted necesita un empleo en Tegucigalpa, necesitan un estilista con experiencia en secado, cortes químicos y más, que vive en los alrededores de la colonia San Miguel. Las interesadas, comunicarse al 3182-1417. Al que madruga, Dios le ayuda. Gracias, Jenny y Alejandra. Retomamos en este momento el contacto con nuestros compañeros en unidades móviles, Marcela Herrera, Said García. Están con el periodista David Romero Elner. Hoy a las 11 de la mañana, entendemos, su esposa, la también periodista Lidiet de Romero, va a presentar una documentación al representante de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en el país. Marcela y el colega David Romero, muy buenos días, adelante. Muy buenos días nuevamente, compañeros en estudios principales. Tal como lo menciona el licenciado Jorge, estamos ubicados pues aquí en el edificio Villatoro y agradecemos una vez más al periodista David Romero por atendernos esta mañana con este caso pues que ya venimos transmitiéndolo desde varios días atrás. Don David, hoy pues una fecha crucial, hoy presentan importantes documentos ante la Maxi en las próximas horas. Es correcto, a las 11 de la mañana se va a hacer presente a la MASI la comunicadora social, la periodista Lidiet Díaz Valladares. Hará entrega oficialmente a la MASI. Quiero agradecer públicamente a la gente de la MASI que han accedido a aceptar la documentación. Nos pidieron que lo formalizáramos la denuncia. Eso hemos trabajado anoche, trabajamos tarde en eso para poder articular muy bien todo esto. Se va a hacer una entrega de documento por documento, bien detallado de qué se trata, de qué es lo que nosotros creemos que hubo allí. Hubo lavado de dinero, un crecimiento desproporcional de dinero de Juan Orlando Hernández y su entorno familiar. Me refiero a Tony Hernández, privado de libertad en Nueva York por narcotráfico. Su esposa Ana García Hernández, que de la noche a la mañana, o sea, en un término de 30 días, le otorgaron 5 préstamos millonarios en un banco, sin capacidad de pago, pero se los otorgaron, hipotecas sobrevaloradas, propiedades que fueron compradas, adquiridas, el origen de Inversiones del Río, de Inversiones San Martín, de cómo se fue desarrollando todo este holding, todos esos documentos, y un recibo de la empresa Iremar, que era de los Cachiros, donde le aportó 5.5 millones de lempiras a la campaña de Juan Orlando Hernández. También lo hacemos llegar el recibo para que vean que sí, la campaña para la presidencia de Juan Orlando Hernández en el 2013 estuvo contaminada con dinero del narcotráfico. Aportamos ese documento, como aportamos otro documento donde se especifica José Zelaya, del Seguro Social, es el representante del Partido Nacional en el Seguro Social y convoca a los empresarios para pedir dinero para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández. O sea, es una serie de documentos que se van a ser entregados, entre ellos también el de Rigoberto Cuellar y su esposa, ¿verdad?, donde están acusados de cohecho, ¿verdad?, pero que el Ministerio Público maliciosamente ha retenido el requerimiento fiscal. Don David, ¿qué esperan ustedes de parte de la Maxi una vez más entregados estos documentos? Mira, la MASI tiene un debe ser, una razón el por qué está aquí. La razón de la MASI es acompañar al Ministerio Público en el combate, en la lucha contra la corrupción. Se creó un circuito de tribunales, tienen toda la logística. Entonces, el combate a la corrupción, es cierto que la MASI ha dado pasos muy grandes que se le deben de respetar, pero nos hemos quedado muchas veces con lo que llamamos las sardinas. Ahora le entregamos a la MASI documentos que lo pueden llevar perfectamente bien a la matriz, a la raíz, al más grande de los corruptos. En este caso, el presidente Juan Orlando Hernández, su esposa y su entorno familiar. Entonces la MASI está obligada a actuar, a investigar, y a la vez nos va a permitir a nosotros que la MASI verifique si la documentación que le estamos dando es falsa o es verdadera, porque Valdía dijo que eran documentos falsos. Entonces nosotros sometemos al veredicto de la MASI para que diga la MASI si son falsos o son verdaderos. Nosotros sabemos que son verdaderos, damos las matrices, damos números de cuenta de las empresas,
¿verdad? Donde fueron a caer los fondos. Movimientos de capital increíble, ¿verdad? A la hija de don Juan Orlando Hernández, don Ivonne, la señorita Ivonne, que es una niña, pero sin embargo con una capacidad para recibir préstamos increíbles, ¿verdad? Todo eso lo documentamos. Muchísimas gracias a don David Romero por atendernos esta mañana. A las 11 precisamente pues van a entregar pruebas contundentes ante la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, que esto podría marcar un antes y un después en todo este caso del periodista David Romero Elner. Con este informe nosotros retornamos a estudios principales. Buenos días. Gracias, Marcela. Gracias también al colega David Romero Elner. A las 11 de la mañana, entonces, están invitados, por supuesto, van a presentar esta documentación, la colega Lidiet, su esposa, por supuesto, y un grupo de personas que les apoyan en esto, a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Están aquí en nuestros estudios las licenciadas Sandra Thompson, Emily Dávila. Emily Dávila Guevara, de Honduras Sostenible. Tienen unas importantes conferencias de las cuales nos van a hablar en este momento. ¿Qué tal están? Muchas gracias por venir acá a nuestros estudios, de veras, les agradecemos infinitamente. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Muchísimas gracias por el espacio que nos brinda para poder compartir acerca de la conferencia Honduras Sostenible. Esta será nuestra 20ª edición y por lo tanto estamos celebrando en grande este recorrido de 2 décadas aquí en el país para poder hablar de la temática de empoderamiento, gobernabilidad y desarrollo. Sí, pero va a haber ustedes le llaman pre-conferencia. Es que la verdad es que este año es así como que queremos tirar la casa por la ventana, ¿verdad? Es nuestra 20 conferencia. Estamos muy contentos porque ya 19 conferencias con mucho éxito, pero esta 20 conferencias queremos hacer la parte más del país, más de que participamos más hondureños, porque en esta conferencia convergen instituciones que están haciendo mucho por el desarrollo del país, y siento que quienes estamos más llamados a trabajar por el desarrollo y por la sostenibilidad de nuestro país somos nosotros. Entonces, esa es una de las razones por las que queremos dar a conocer por todos los medios, que nosotros los hondureños sepamos que hay una conferencia donde estamos trabajando por las redes del desarrollo de Honduras, ¿verdad? Y están todos invitados. En julio va a ser la preconferencia y en septiembre vamos a tener nuestra conferencia que va a ser en Gracias Lempira. ¿Por qué la decisión de hacerla en Gracias Lempira? Lo hacen en una ciudad, esta es la número 20. ¿Por qué Gracias Lempira? Sí, un poquito de historia sobre la conferencia. Iniciamos en Washington en 1999 con un grupo de hondureños que residían en Estados Unidos y norteamericanos que estaban interesados en apoyar al país. Entonces, la conferencia se desarrolla en Washington por 3 años y nos damos cuenta que para hablar de Honduras y de sostener, del desarrollo sostenible de Honduras, necesitábamos en realidad estar en el país y hablar con la gente que vive, que respira, que trabaja para el desarrollo del mismo. Entonces nos trasladamos a Honduras y nos quedamos en Copán Ruinas por 12 años. Luego decidimos que para que tuviéramos un mayor alcance tendríamos que rotar la conferencia cada 3 años a diferentes sectores del país. Es así como de Copán estuvimos en Tela por 3 años y estos 3 años, este será nuestro 2º año en Gracias. ¿Cambia siempre la temática? Año con año, es decir, cambia la temática o ustedes lo manejan siempre por aspectos de empoderamiento, de gobernabilidad en términos generales, o le hacen algunos cambios? Son temas actuales realmente, pero son temas que se discutieron al final de la conferencia anterior y surgieron como necesidades para esta. Sí. Por ejemplo, en la conferencia anterior hablamos de los ODS, ¿verdad? Y toda la conferencia fue un desarrollo porque no es una conferencia, no es un evento así como académico, sino que son espacios para que podamos intercambiar, ¿verdad? Sí. A mí me encanta cuando hablamos, hay comunidades que estamos teniendo desarrollos y de repente viene otra organización y quiere de repente hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces lo que queremos es ponernos de acuerdo todos y trabajar porque lo importante también es ayudar, en beneficio de
el país, y el país son las diferentes comunidades, y sobre todo las que más necesitan son las del interior, honestamente. Sí. Ayer hablábamos de nuestra oradora más jovencita, es una niña Amanda. De 7, 8 años, 11 años, que ha leído más de 700 libros. Wow. Ella vive en una comunidad de Lempira, ¿verdad? Y o sea, eso hay que resaltarlo. Claro, o sea, tenemos que trabajar en esos niños, en esos jóvenes, ¿verdad? Porque sí creo que Honduras tiene que desarrollarse ya, pues. O sea, tenemos un país muy rico y mucha gente trabajando a favor de nuestro país. Uno siempre se pregunta a veces, ¿qué les invita, qué les incentiva? Pues miren, no es fácil, honestamente, estar trabajando a veces, uno dice, estando dentro de la comodidad, en la ciudad, viviendo, ahí, ir al interior del país, aunque eso debería ser una responsabilidad de Estado, de gobierno como tal, pero a mí me sorprende y me agrada cuando encuentro gente que se va a veces a aldeas, a lugares recónditos y se destaca y se saca a gente que tiene una lucidez, que brillan muchísimo. Siempre ocurre eso. Hay unos niños que son más audaces y que tienen un talento natural que orientados van a destacarse muchísimo más. Es correcto, y mire lo interesante de esta chica que estamos mencionando, Amanda, no nos hubiéramos dado cuenta de ella si no hubiéramos tenido esta conferencia en esa región del país. Surge porque Plan Internacional, que es una de las ONGs que ha participado en la conferencia, nos menciona que tienen este programa de bibliotecas en las comunidades rurales de la zona y que dentro de ellas hay una chica que ha leído muchísimos libros y que les gustaría que contara la historia. Increíble, tienen el poder de expandir y de cambiar vidas de este programa es enorme. Ahora tienen una biblioteca en Lepaera, nuevamente en una zona rural, allá en Lempira, que es de primer mundo. Usted ve eso por fuera y dice, pero esto no puede ser en una zona rural de Honduras. Es increíble, yo vengo de visitarla recientemente y lo que los niños hacen para empoderar su propia vida y su propio desarrollo dentro de esa comunidad es invaluable. Es un ejemplo que debería replicarse en todo el país. En todas las zonas rurales de ser posible, pero nuevamente la conferencia brinda esos espacios de poder conocernos, de entablar relaciones que lleven a mejorar la condición en que estamos en una dada zona del país para poder desarrollar lo que tenemos y darle una sostenibilidad. Bueno, cuando nos hablaba ayer, antier, Mayra, ya teníamos un compromiso con el doctor Rodríguez y por eso le digo, no, con muchísimo gusto, pero vamos a ampliar, falta un par de meses para que se haga prácticamente la conferencia, así que vamos a tener oportunidad, Emily y licenciada Sandra, también para conversar más ampliamente con ¿Perdón? Sí. ¿Y la conferencia tiene algún costo? O sea, sí, por supuesto. Es una conferencia internacional porque nuestra audiencia es, la mayor parte viene de Estados Unidos, pero también de los países europeos. Y se presenta en inglés, español, lenguaje de señas y con materiales en braille. Entonces es una conferencia inclusiva. Todo eso, por supuesto, incurre un costo. ¿Quiénes pueden participar? Todos, toda la persona interesada. Es abierto a todo el que esté interesado en los temas de la conferencia del año dado. En este caso, pues... gobernabilidad, desarrollo... Empoderamiento, gobernabilidad y desarrollo. ¿Cuánto es el costo? Estamos este año a $250 que incluye la preconferencia que vamos a tener en Tegucigalpa el 12 de julio. Con oradores internacionales de mucho renombre. No estamos todavía autorizados a mencionar quiénes son, pero créanme que no van a querer que se los cuenten, van a querer estar allí. Y ese precio incluye también la conferencia en Gracias del 25 al 27 de septiembre. Bueno, les agradecemos una vez más. Sus palabras finales también, por favor. No, creo que aparte del tema que se va a desarrollar en la conferencia, vamos a tener un derroche de comunicación con las nuevas tendencias. Los estudiantes, las personas que están por egresar de las universidades, creo que esa es una buena oportunidad para darse a conocer y para conocer que hay muchas organizaciones trabajando a favor de Honduras, ¿verdad? Están invitados, no se lo pierdan, va a ser una experiencia que nunca van a olvidar. Muchas gracias. Encantado de saludarlas y una vez más tendremos la oportunidad de conversar con amplitud. Han estado con nosotros la licenciada Sandra Thompson, Emily Dávila, hablándonos sobre esta conferencia
que tendremos en los próximos meses acá en nuestro país. Preconferencia que habrá también en Tegucigalpa, nos ha hablado, y más que del costo, porque es muy importante destacarlo, empoderamiento, gobernabilidad y desarrollo, que son temas importantes y que se va a profundizar incluso con expositores del exterior. Una brevísima pausa, agradeciéndoles por supuesto. Nos saludan por favor a la licenciada Navarro, a Mayra. Sí, con mucho gusto. Sí, sí. Con mucho cariño. A Mayra le agradezco enormemente porque cuando comencé en esto de la televisión, pues ya era como casi en Honduras periodista de radio, cuando el señor Ferrari me dijo con don Manuel Villa Toledo, Jorge, vas a pasar de la radio a la televisión. Entonces, porque uno siempre se hace la idea de que, o antes por lo menos, porque ahora parecemos bastante que no somos bien parecidos, pero antes uno decía que tenían que ser blancos, ojos azules y un montón de cosas, y ver un trigueño y ojos chiquitos, no era, yo no me lo imaginaba. Y Mayra fue la que me ayudó muchísimo. Por eso hay una gratitud y un respeto a su profesionalismo también. Así que Mayra Navarro, saludos cordiales. Muchas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado. Por favor, licenciadas Sandra y Emily, que han estado con nosotros. Una breve pausa y regresamos en un momento, agradeciendo por supuesto a toda la gente, tanto en el país como fuera de nuestra frontera, que siempre están conectados con nuestras programación y especialmente nuestros noticieros. Ya regresamos. Gracias, Jenny. Vamos en este momento con un comunicado que han enviado las autoridades de Coalianza. Dice: aclaración pública. La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privado Coalianza, la sociedad en general, ante las solicitudes y consultas realizadas por instituciones públicas y bancos fiduciarios por este medio, aclara que esta institución no ha recibido a la fecha ninguna información sobre el presunto proyecto de iniciativa privada denominado como Plan Milenio. Coalianza no ha tenido información alguna sobre dicha iniciativa, que según ha trascendido es promovida por el grupo MCSADCB, el que actualmente ejecuta el proyecto La Lima, Mi Ciudad está en desarrollo, una iniciativa privada para la pavimentación de calles de la ciudad de La Lima. Tampoco se ha conocido ninguna solicitud para la evaluación de factibilidad técnica, financiera y legal que fundamente la declaratoria de interés público de la supuesta iniciativa Plan Milenio para ser ejecutada esta vez en la ciudad de Puerto Cortés. Coalianza garantiza su compromiso con el cumplimiento de los procesos y procedimientos que dicta el marco legal de la Alianza Público-Privada para el desarrollo de los proyectos que son ejecutados a través de esta modalidad con la que se impulsa el desarrollo del país. Tegucigalpa, 27 de marzo del 2019. 8 de la mañana con 48 minutos, vamos a San Pedro Sula. Mónica Zúñiga, Alexander Pineda Paz. Hay protestas de representantes de patronatos. ¿Por qué en el norte del país esta vez? Adelante, Mónica. Buenos días. Nuevamente buenos días. La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras en este momento pues está haciendo un pronunciamiento y están en alerta a nivel nacional. En este momento me acompaña Marco Baday, quien es el presidente de esta institución, para que nos platique un poco cuál es el motivo de esta alerta que tienen ustedes, este pronunciamiento a qué se debe. Bueno, nosotros, buenos días, claro, hemos estado muy preocupados y declaramos de este momento la alerta a nivel nacional debido a algunos políticos que sin escrúpulos y avaricia ilimitada que pretenden devastar el pulmón de San Pedro Sula como lo es la Cordillera del Merendón a través de un decreto de protección que se dio en aquel momento 4690, pero ellos vinieron y lo reformaron en una forma picaresca para que le pasaran todos esos bienes a la municipalidad que a través de un llamado comisionado de tierra que han nombrado están dando las tierras y están haciendo grandes monumentos, grandes edificios, casas, y la realidad de las cosas que están confundiendo a los pobladores, a los patronatos, porque apoyando este decreto 134-2013 es apoyar la picardía, la sinvergüenzada de un poquito de ricos que se están aprovechando de quedarse con las tierras de la naturaleza de esta índole en una forma dolosa. Nosotros estamos aclarando aquí
que a los pobladores no se les va a tocar ni una tan sola pedacito de tierra. Los decretos de expropiación y que se dieron títulos de expropiación se les van a respetar, porque vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que ese decreto 2013, especial a las comunidades, no se les trastoque la tierra a más de 50.000 familias. No permitiremos que unos medios de comunicación televisados y redes sociales engañen con falsas informaciones. No es cierto que al derogar el decreto 334-2013 serán anuladas las expropiaciones. No es cierto, esto es mentira. Más al contrario, ellos quieren que se les apoyen para expropiarse de esas zonas tan ricas. Quiero aprovechar para hacerle un llamamiento a todos los diputados, a los 120 diputados del Congreso Nacional de Honduras, para que paren de una vez por toda la politiquería, que se dediquen a legislar para el pueblo. De lo contrario, mejor renuncien, porque este pueblo ya está cansado y no les va a tolerar más abusos. Palabras que se las comprobaremos en las calles y en las elecciones venideras. Muchísimas gracias. Marco Antonio Baday, quien nos ha hablado acerca de este pronunciamiento que están haciendo ellos por esta alerta que tienen a nivel nacional respecto a la tierra. Con esto regreso con ustedes. Gracias, Mónica. Alexander en San Pedro Sula, son las 8:51, una actualización de noticias. En este momento la exportación de unos 30 millones de cajas de bananos dejará en divisas al país, alrededor de 500 millones de dólares. Estamos hablando de unos 12.300 millones de lempiras. Héctor Castro, presidente de la Asociación de Bananeros Independientes, tras confirmar lo anterior, dijo que el negocio de ese rubro tiene un comportamiento halagador. En el primer semestre del año anterior se registraron los mejores precios porque los mercados de consumo como Estados Unidos y Europa apreciaron de mejor forma el banano hondureño. Recordó asimismo que los precios están bien, pero lamentablemente en el primer semestre no es cuando más se produce la fruta, se produce muchísimo menos. El banano es una industria que genera mucho empleo y la historia de Honduras está muy asociada a la producción de esa fruta. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos mayores actores en la compra del banano. Ya no son las famosas y clásicas transnacionales que se dedican solo al rubro, sino que hay otros compradores interesantes de la parte norte del país y se va para Europa, como Ucrania, por ejemplo, y Rusia, que lo están comprando de forma directa, reveló el dirigente. El designado presidencial, Ricardo Álvarez, sugiere que las áreas de salud, de educación, seguridad, agro, infraestructura deben ser manejadas por cada una de las alcaldías del país, lo que apuntaba hace poco también el analista nacional, el doctor Edgardo Rodríguez, aquí en entrevista hace algunos minutos, a fin de achicar el gobierno central. Es fundamental que desconcentremos el poder, es decir, el Ejecutivo, y que se le transfiera en algunas áreas específicas a la alcaldía una máxima autoridad en la toma de decisiones. En ese sentido, se hace más pequeño el gobierno y se desconcentra esa burocracia existente, explicó el designado presidencial. El Registro Nacional de las Personas siempre mantiene las puertas abiertas al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas. El miembro de la Junta Interventora, Óscar Rivera, reaccionó de esa manera luego que el Ministerio Público aseguró una documentación de esa entidad recientemente y el Tribunal Superior de Cuentas inició una auditoría. Allí mismo, en ese sentido, dijo que el Ministerio Público está investigando diferentes casos y también el Tribunal Superior de Cuentas inició una auditoría al organismo registral. Nosotros somos los primeros en sostener que prácticamente todos, absolutamente todos, estamos al tanto y conscientes que podemos ser investigados bajo cualquier circunstancia, ha dicho Óscar Rivera. El reverendo Mario Fumero manifiesta que eliminar el artículo de la Constitución de la República que prohíbe la participación de religiosos en política sería atentar contra la ideología de los próceres. Reiteró lo anterior, ya que un grupo de pastores están creando un partido político. Sin embargo, necesitan que se modifique el artículo número 77 de la Constitución, ya que este prohíbe la participación de religiosos en política. Para mí, eliminar ese artículo sería un atentado a la ideología de los próceres, a la Constitución que se hizo hace 200 años atrás, indicó. Agregó que esto es historia
Dionisio de Herrera fue el primer presidente de Honduras. En 1821 fue derrocado el 27 por un golpe de Estado encabezado por un católico, un cura, y fue llevado cautivo a Guatemala y liberado por Francisco Morazán. Como consecuencia de la intromisión de la Iglesia Católica, podría ser que los evangélicos ahora estén intentando penetrar en actividades políticas, dijo el religioso. La Unidad de Política Limpia remitió al Ministerio Público unas 7 denuncias contra candidatos a cargos de elección popular que participaron en las elecciones anteriores. Así lo informó el doctor Germán Espinal, magistrado de la unidad, tras señalar que lo que se ha trasladado en su momento al Ministerio Público son unas 7 denuncias que los ciudadanos hicieron sobre insatisfacciones en el proceso electoral. El Ministerio y el Tribunal Superior de Cuentas realizaron sus investigaciones y estimaron que en esos casos tiene que haber una investigación más profunda. Por la contundencia que tengan, se deberá demostrar si hay fuerza probatoria o no. El Ministerio Público se trasladaron a ellos 7 denuncias. Inicialmente fueron 4, después 3 más, precisó el funcionario. Esos casos se presentaron en la víspera de los comicios anteriores, pero todavía no se han recibido respuestas al respecto, agregó el doctor Germán Espinal. Amigos, muchísimas gracias. Hasta aquí el noticiero. Les agradecemos infinitamente el que nos hayan, por supuesto, como siempre, acompañado. El jueves siempre es un día casi para todos bien difícil porque estamos acercándonos al viernes y el cuerpo también definitivamente lo siente. No sé si es así con Jenny, bueno, pero es que Jenny y Alejandra están tan chiquitas. Nos vamos, Jenny, nos vamos, Alejandra, nos marchamos. Así es, licenciado, llegó el momento de despedirnos. Fue un placer haber estado con cada uno de ustedes. Claro que sí, el cuerpo siempre lo siente, y más si es jueves, que para muchos es viernes chiquito, ya acercándolos al fin de semana y que todos esperamos. De esta manera nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente y será hasta mañana. Por supuesto, siempre les invitamos, gracias Jenny, gracias Alejandra, a que nos sintonicen por el 12 a las 12, Alejandra con noticias, Jenny y Marcela en hora del mediodía, 12:50, aquí por BTV, a las 6:50 de la tarde, este servidor con el noticiero nocturno. De momento, muchas gracias. En cualquier instante les interrumpimos la programación regular, eso sí, para presentarles noticias de último momento. Este servidor Jorge Zelaya junto al equipo les decimos muchas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.